nombre es Alejandro. Tengo 67 años y, mientras me escuchas, sigo sentado en el borde estrecho de la misma cama de hierro, donde he pasado las últimas 4 décadas de mi vida. El frío que sube de este suelo de concreto nunca duerme. Es un viejo conocido que atraviesa la suela de mis sandalias y se aloja profundamente en mis rodillas, desgastadas por el paso implacable del tiempo. He estado encerrado aquí desde 1985, un año que para ti puede parecer un capítulo distante en un libro de historia, pero que para mí es el eco eterno del día en que el mundo decidió seguir girando sin mí. La luz pálida del pasillo invade mi celda ahora mismo, dibujando sombras alargadas en las paredes que he memorizado como si fueran las líneas de la palma de mi mano. No soy una víctima de la injusticia, soy simplemente el resultado de 5 segundos de furia que borraron 40 años de sol. Si crees que el peor castigo aquí dentro son las peleas en el patio o el aislamiento del castigo, todavía no has comprendido la verdadera crueldad del sistema penitenciario. El horror real no es lo que te arrancan cuando las esposas se aprietan en tus muñecas, sino lo que cosen en tu alma a lo largo de las décadas, transformando tu mente en una extensión de estos barrotes de acero. Hoy, un papel amarillento y oficial fue colocado en mis manos temblorosas, un documento que dice que finalmente puedo salir, pero me ha traído un pánico que nunca sentí, ni siquiera frente a un arma blanca. Voy a contarte cómo el orgullo estúpido de un joven mecánico me enterró vivo, y por qué el mundo exterior se ha convertido en un monstruo más aterrador que este portón de hierro. Presta mucha atención, porque lo que voy a relatar es el único contrato que tendrás con la realidad hoy. En 1985, yo era un hombre con las manos sucias de grasa y el alma limpia de crímenes, trabajando de sol a sol en un taller mecánico de barrio. Mis días se medían por el rugido de los motores y el olor penetrante del aceite quemado que se pegaba a mi piel y a mi uniforme azul marino de trabajo. Tenía 26 años, una fuerza física que parecía inagotable y una caja de herramientas que resolvía cualquier problema mecánico con la precisión de quien conocía cada pieza por el simple tacto. En aquella época, el mundo era táctil, analógico y directo. Si algo se rompía, yo abría el capó, apretaba un tornillo y la vida volvía a funcionar normalmente. Me sentía dueño de mi propio destino y de mi tiempo, sin saber que el tiempo era justamente la única cosa que jamás lograría reparar con mis llaves de tuercas oxidadas. Mis noches seguían un ritmo previsible y reconfortante en las calles empedradas de mi barrio obrero, donde todos los vecinos me conocían por mi nombre y saludaban al pasar. Después de cerrar el taller, solía ir al bar de la esquina para beber una cerveza helada en botella de vidrio, escuchando el sonido de algún rock clásico que salía distorsionado del tocacintas de mi coche estacionado en la acera. Era una vida sencilla, centrada en el trabajo duro y en las amistades de la infancia, donde las conversaciones eran francas y las risas siempre eran altas y verdaderas bajo la luz de los faroles. Creía que el respeto era la moneda más valiosa de un hombre y que mi barrio era mi puerto seguro, un territorio donde sabía exactamente dónde pisar y con quién hablar.
Mi horizonte no iba más allá del próximo sábado, y esa pequeña burbuja de normalidad me daba la falsa sensación de que era invencible. Sin embargo, detrás de esa rutina de trabajo pesado y cervezas con amigos, cargaba con un defecto silencioso que acabó convirtiéndose en mi propio verdugo personal. Un orgullo reactivo e inflamable. Fui criado bajo la ley estúpida de que un hombre de verdad no se lleva insultos a casa y que cualquier chispa de falta de respeto debe ser apagada con la fuerza bruta. Para mí, bajar la cabeza era una señal de debilidad imperdonable, una mancha en la honra que ninguna grasa de taller mecánico sería capaz de limpiar jamás. Caminaba por el mundo con el pecho inflado y la mecha corta, siempre listo para reaccionar ante cualquier mirada torcida o palabra cruzada, tratando la vida como si fuera una disputa constante de territorio y autoridad. No sabía que ese ego gigante mío estaba simplemente cavando el agujero donde sería arrojado, transformando mi personalidad en una trampa mortal. Era un viernes de lluvia pesada en 1985, el tipo de noche en la que la visibilidad es corta y la paciencia de un hombre cansado es todavía menor. Estaba volviendo del bar, la radio del coche tocando una canción lenta cuyo nombre ya no recuerdo, y el limpiaparabrisas luchaba inútilmente contra la cortina de agua que bajaba por el cristal. El asfalto brillaba bajo los postes amarillentos, y el olor metálico de la tierra mojada subía con fuerza por las rendijas de la ventana abierta. Fue entonces cuando un sujeto en una camioneta vieja me cerró bruscamente en un cruce, tocando la bocina de forma prolongada y agresiva, como si el mundo le perteneciera. Sentía aquel calor familiar subir por mi cuello, el orgullo estúpido de quien no acepta ser desafiado en su propio terreno. Pude haber frenado y seguido mi camino, pero el alcohol y el ego herido hablaron mucho más fuerte. El otro conductor también bajó de su vehículo, gritando ofensas rudas que se perdían en el ruido ensordecedor de la tormenta, y nos quedamos allí, frente a frente, dos idiotas mojados en medio del asfalto oscuro. No pensé en las consecuencias, simplemente actué movido por una rabia ciega y reactiva que había cultivado cuidadosamente durante toda mi juventud de barrio. Le di un único empujón fuerte en el pecho, un gesto que, en mi cabeza, parecía insignificante y rápido, solo para apartarlo de mi camino y reafirmar mi supuesta autoridad física. Pero el destino es un molino cruel que tritura vidas enteras en meros segundos de distracción. Él tropezó torpemente hacia atrás. Sus pies resbalaron en el lodo acumulado sobre el concreto y cayó de espaldas con una violencia que nunca olvidaré mientras siga respirando. El sonido hueco del cráneo de aquel hombre golpeando la esquina viva de la acera fue seco y definitivo, como el crujido de una rama gruesa rompiéndose en el silencio absoluto. El hombre no se movió más. Se quedó allí tirado, con los ojos fijos en la lluvia, mientras la sangre oscura comenzaba a escurrirse hacia el desagüe. El mundo entero pareció detenerse en ese exacto instante, y el silencio que siguió fue mucho más alto y ensordecedor que cualquier trueno que cortara el cielo esa noche. Me quedé parado, con mis manos temblorosas aún extendidas en el aire, viendo cómo la vida de un desconocido se escapaba lentamente por una discusión de tráfico banal que ahora no significaba nada. En pocos minutos,
Las luces rojas y azules de las sirenas policiales comenzaron a reflejarse intensamente en los charcos de agua. El primer golpe real no fue el cuerpo golpeando el suelo, sino el chasquido frío y seco del metal de las esposas, apretando mis muñecas por primera vez en mi vida. En aquella delegación llena de barro, todavía intentaba convencerme a mí mismo de que todo no pasaba de una pesadilla, un malentendido que una charla de hombre a hombre resolvería. Pero el sistema no quiere saber de tu arrepentimiento inmediato o de tu desesperación. Te trata como un engranaje roto que necesita ser descartado. Me quitaron mi ropa de trabajo, mi reloj de pulso que me regaló mi padre y la dignidad que creía poseer. Cuando la primera puerta de acero pesada se cerró y el candado giró con un sonido metálico ensordecedor, supe que Alejandro, el mecánico respetado, había muerto allí mismo. El silencio que siguió fue un cuchillo afilado cortando mi aliento. El juicio fue un teatro de sombras, donde yo era el único espectador, incapaz de cambiar el guión final de mi propia tragedia personal. Recuerdo vívidamente la mirada de dolor profundo de la familia de aquel hombre, ojos que me quemaban el alma, mientras el fiscal describía mi orgullo como un arma letal e impiedosa. Quería gritar que no era un monstruo, que solo era un hombre estúpido que perdió la cabeza por un segundo. Pero las palabras morían en mi garganta seca. Cuando el juez leyó la sentencia de cadena perpetua con posibilidad de condicional tras 40 años, el sonido del mazo golpeando la madera sonó como un tiro de gracia para mi juventud. En ese instante percibí que mi vida había sido vaporizada y que pasaría la mayor parte de mi existencia respirando el aire viciado de un pabellón gris. La primera noche en la celda oscura fue un chapuzón en un abismo de terror físico y psicológico que nunca imaginé que pudiera existir realmente. Tumbado en aquel colchón fino y maloliente, escuchaba los gritos distantes de otros presos, el sonido metálico de tazas golpeando las rejas y el llanto ahogado de quien ya había perdido toda esperanza. La soledad institucional comenzó a devorarme por dentro, como un ácido que corroe lentamente la identidad de un hombre, hasta que solo queda un número de matrícula. Pensaba en mi taller, en las llaves de tuercas alineadas y en el olor del café de mi madre, dándome cuenta de que todo aquello ahora pertenecía a un fantasma. El aislamiento no era solo estar entre 4 paredes, sino la conciencia brutal de que me había vuelto un extraño para el mundo. Los primeros 10 años aquí dentro fueron una escuela de sombras, donde aprendí que la supervivencia exige el sacrificio de la propia alma. Tuve que enterrar al Alejandro que arreglaba motores y crear una cáscara de hierro para soportar la violencia rítmica y las reglas silenciosas de los pabellones. Vi hombres siendo quebrados por la rutina y por el miedo, y para no ser el próximo, transformé mi corazón en una piedra fría, igual al concreto de esta celda. A cada día que pasaba, sentía mi humanidad escapándose por los pasillos húmedos, sustituida por un instinto animal de alerta constante que nunca me permitía cerrar los 2 ojos para dormir. El tiempo comenzó a convertirse en una masa gris y sin forma, donde los meses se arrastraban como cadenas pesadas y los años se marcaban solo por cicatrices. El golpe más profundo no vino de una hoja artesanal, sino de un papel burocrático, entregado por un carcelero indiferente
a través de los barrotes de mi celda. Me dijo, sin mirarme a los ojos, que mi madre había partido y que mi petición para asistir al funeral había sido denegada sumariamente por el consejo. Aquella noche, el silencio de la prisión pareció pesar toneladas sobre mi pecho, y lloré el llanto más solitario de mi vida, ahogando los sollozos en la almohada para no demostrar debilidad ante los otros presos. Imaginé su ataúd bajando sin mi adiós, mientras yo seguía encerrado en este cuadrado de cemento, incapaz de cumplir mi último deber como hijo. Allí entendí que la prisión no solo me aislaba, sino que me borraba sistemáticamente de todos los momentos importantes que componen una familia. Con el paso de las décadas, el mundo exterior se fue convirtiendo en una fotografía descolorida que ya no lograba ver con claridad ni en mis sueños. Al principio, recibía cartas perfumadas y fotos coloridas que me mantenían conectado a lo que llamaba vida. Pero alrededor del 20º año, la correspondencia cesó completamente. Las visitas se volvieron tan raras que el locutorio se transformó en un desierto emocional, donde nadie aparecía para preguntar cómo estaba o si necesitaba algo. Me vi flotando en un vacío existencial, un hombre olvidado que ya no poseía raíces fuera de las murallas, solo recuerdos que se amarilleaban junto con el papel de los viejos mensajes. Me convertí en un fantasma institucionalizado, una sombra que camina por pasillos idénticos, mientras las personas que amaba envejecían y morían en libertad. Ahora, el espejo de metal rayado me devuelve la imagen de un extraño, con el rostro surcado por arrugas profundas y ojos que perdieron el brillo de la esperanza. Mis manos, que antes eran ágiles y fuertes para desmontar carburadores con precisión, hoy están deformadas por la artrosis y tiemblan al sostener una taza de aluminio. El frío de esta celda penetra profundamente en mis huesos viejos durante las madrugadas, y la luz artificial de las lámparas fluorescentes, que nunca se apagan totalmente, parece haber empañado mi visión de forma definitiva. Envejecí entre paredes que no cambian, mientras mis músculos se marchitaban y mi resistencia física era consumida por la inactividad forzada y la alimentación industrial sin sabor. Cada dolor que siento al levantarme es un recordatorio de que el sistema me guardó en un cajón. A veces me quedo parado frente al pequeño televisor del área común, observando imágenes de una sociedad moderna que me parece salida de una película de ciencia ficción. Veo personas hipnotizadas por pequeñas pantallas de vidrio en sus manos, coches silenciosos que no reconozco, y un ritmo de vida frenético que me causa vértigo y náusea. El mundo de 1985, con sus discos de vinilo y motores analógicos que yo tanto amaba, fue sustituido por una realidad digital e invisible, donde no tengo lugar ni utilidad. Siento un pavor paralizante al notar que no sé cómo cruzar una calle, cómo pagar una cuenta o cómo conversar con estos seres humanos acelerados y conectados. La tecnología que debería liberar al hombre solo sirvió para cavar un abismo infranqueable entre mi persona y la libertad real. Me siento aquí y me doy cuenta de que las rejas de la ventana no son lo que realmente me ha mantenido cautivo todos estos años. Fue ese veneno que llamaba honra. Pasé mi juventud creyendo que el valor de un hombre se medía por el espacio que exigía y por la rapidez con la que reaccionaba a cualquier afrenta. Aquella noche de lluvia
No estaba defendiendo mi dignidad. Estaba simplemente alimentando a un monstruo de ego que venía creciendo dentro de mí desde que agarré mi primera herramienta. Miro mis manos callosas hoy y veo las herramientas de un hombre que creía que podía arreglar motores, pero acabó destruyendo la única cosa que importaba, una vida humana. La culpa ya no es un dolor agudo, es una piedra pesada que cargo en el pecho cada mañana al despertar. Ahora existe una batalla diferente rugiendo dentro de mí. Una que me mantiene despierto cuando la prisión finalmente se queda en silencio absoluto. Durante décadas, soñé con el día en que cruzaría esos portones y respiraría un aire que no tuviera olor a desinfectante industrial y sudor acumulado. Pero ahora que el documento está en mi mano, siento un vacío hueco donde antes vivía la esperanza de libertad. Estoy aterrorizado por un mundo sin horarios rígidos, donde las puertas no se cierran con llave a las 10 de la noche, y donde soy solo la sombra de una época que ya no existe. Me he convertido en una criatura del concreto, moldeada por las paredes que solía odiar, hasta que ya no sé cómo estar de pie sin ellas. Tengo más miedo al cielo abierto que a esta celda. El documento oficial de la libertad condicional descansa sobre mis rodillas, un papel amarillento con sellos burocráticos que debería representar la cumbre de 40 años de sueños desesperados. Pero al tocar la textura áspera de esa hoja, no sentí el alivio de un náufrago que finalmente avista tierra firme. Sentí una náusea gélida y paralizante que subió desde mi estómago hasta trabar mi garganta seca. Miré las paredes desconchadas de mi celda, las grietas en el techo que vi crecer como arrugas a lo largo de los años, y me di cuenta de que conozco cada centímetro de este concreto mejor que la voz de mi propia madre. El sonido metálico del portón golpeando en el pasillo, que antes era un castigo, ahora suena como el latido del corazón de un lugar que se volvió mi hogar. En ese instante de silencio absoluto, roto solo por el goteo rítmico del fregadero oxidado, la verdad aterradora se reveló ante mis ojos cansados y empañados por la luz artificial. Comprendí que la peor sentencia no fue la que el juez leyó en 1985, sino la que el tiempo escribió en cada fibra de mi ser. Me he convertido en un fantasma institucionalizado que solo posee sustancia dentro de estas murallas de cemento. Fuera de aquí, soy un mecánico analógico en un mundo digital. Un viejo que ya no sabe cómo existir sin el mando de un carcelero o el sonido de una sirena. La libertad, para quien ha sido enterrado vivo por tanto tiempo, ya no es un premio. Es un vacío asustador donde no hay nadie esperándome. Descubrí que el sistema me devoró y me reconstruyó. Aprendí, mientras las estaciones cambiaban fuera y el concreto permanecía inmóvil aquí dentro, que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino el derecho sagrado de pertenecer al tiempo en que se vive. Caminamos creyendo que el orgullo es un escudo necesario, una armadura para que nadie pise nuestra sombra, pero la verdad es que ese ego es un ancla que nos arrastra al fondo al primer descuido. Un único segundo de furia, un empujón movido por la vanidad estúpida de no aceptar provocaciones, puede borrar todas las décadas de sol que tendrías por delante. El mundo no se detiene por tu arrepentimiento. Gira impiedosamente y te descarta como a un fósil en un cajón de cemento. El mayor castigo no es el aislamiento, sino el abismo de ser un hombre del ayer
en un mañana extraño. No existe arreglo para una vida fragmentada por el peso de 40 años de silencio y rutina institucionalizada. Como el mecánico que era, creía que los fallos podían ajustarse con la herramienta adecuada y esfuerzo, pero descubrí, demasiado tarde, que el carácter no posee piezas de repuesto. Cuando permites que un impulso destructivo tome el volante de tu existencia, no solo estás perdiendo la libertad física, estás entregando tu identidad a un sistema que te molerá hasta que no quede nada del hombre original. La verdadera tragedia no es morir en prisión, sino vivir lo suficiente para notar que los barrotes se han convertido en la única cosa que te mantiene entero. Valora la paz de tus días y la conexión con quienes amas, porque una vez que el portón se cierra, el tiempo es tu enemigo. Usted que está ahí, escuchándome desde el otro lado de esa pantalla brillante, tal vez piense que mi historia es solo un cuento de terror distante, algo que nunca cruzaría su camino seguro. Pero le pregunto, ¿cuántas veces hoy sintió ese calor subiendo por su cuello debido a un cierre en el tráfico, un comentario molesto en el trabajo o una discusión tonta con quien ama? El mismo orgullo que me encerró aquí por 40 años está ahí, pulsando en su sien, esperando solo 5 segundos de distracción para destruir todo lo que construyó con tanto sudor. No deje que la vanidad de tener la última palabra apague la luz de su futuro y lo transforme en un fantasma como yo. La libertad es un cristal fino que se rompe con un solo golpe de furia. Miro este papel de la condicional por última vez y me doy cuenta de que la libertad es un campo abierto, donde ya no sé caminar sin tropezar en mi propio miedo. Soy el aviso vivo de que el tiempo no perdona el orgullo, y ahora mi único consuelo es esperar que mis palabras alcancen su corazón antes de que la furia tome el volante de su vida. Si siente que esta confesión tocó alguna herida, o lo hizo repensar esa pelea que aún quema en su pecho, deje su relato aquí abajo. Todavía tengo tiempo de sobra para leer cada línea en el silencio de mi celda. Si fuera arrancado de su vida hoy y arrojado 40 años al futuro, sin nadie esperándolo en el portón, ¿tendría el valor de salir o elegiría la seguridad de los barrotes? El carcelero está llegando.